Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente a la jornada de la fecha, 22 de abril de 1936. Y comenzamos, como hacemos siempre, por proceder a la lectura de nuestra línea editorial. En la actualidad, la cuestión de quién va a ser el nuevo presidente de la República amenaza con partir el bloque del Frente Popular al comenzar a discrepar entre los republicanos de centro-izquierda, liderados por el señor Azaña, y el actual presidente interino de la República, Martínez Barrio, frente a la línea radical y revolucionaria que representan los señores Largo Caballero e Indalecio Prieto. El Frente Popular obtuvo la victoria del 16 de febrero, pero ¿no es un grave error buscar y dejar que el primer magistrado de la nación se elija con un criterio de partido? Lo que importa es que el investido presidente se olvide de su partido y se acuerde solo de España y de ser presidente de todos los españoles. La abstención de los partidos de derechas dificulta justamente esto, un presidente de todos, por todos y para todos. Y ahora, antes de abrir la página de Información Nacional en Radio Universal, vamos con una noticia de publicidad. Heno de Pravia, un fino jabón cuyo uso diario e insistente hará posible la desaparición de las asperezas de su piel y la obtención de una piel suave y bella. Vamos pues, después de la publicidad, con esa página de Información Nacional. Incertidumbre en el nombramiento del nuevo presidente de la República. Durante el Consejo de Ministros que tuvo lugar ayer, no se habló de la elección presidencial ni del candidato a la presidencia de la República. Al parecer, los ministros entienden que a ese cargo no debe ir ningún jefe del Partido Republicano. Azaña y Martínez Barrios creen que el candidato a la presidencia debe ser un republicano y no un marxista. El Partido Agrario Español se posiciona ante la elección presidencial. Ayer se reunieron los directivos y la minoría parlamentaria del Partido Agrario bajo la presidencia de Martínez de Velasco. El partido, consciente de sus deberes, pero sobre todo de sus derechos, reclama un mínimo de garantías para tomar parte en la elección presidencial. Se niegan a colaborar en la elección del presidente por considerar que no elegirían al presidente de todos los españoles, sino solo al presidente del Frente Popular. Llama a todos sus representantes del partido a abstenerse en la próxima votación. Y nos llega de redacción una noticia de alcance, efectivamente. El exministro Goicoechea y José Antonio Primo de Rivera serán candidatos por Cuenca. En la candidatura de derechas de Cuenca para las próximas elecciones figuran los nombres de estos dos políticos en primer lugar, Goicoechea y José Antonio Primo de Rivera. No cabe duda del triunfo del exministro, que ya consiguió un apabullante número de votos en las elecciones del pasado mes de febrero. Esta vez, además, de la mano de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española. Continuamos con la información nacional. El ministro de Trabajo, el señor Ramos, informó de que la primera medida para mitigar el paro obrero será la de construir la Universidad de Granada en la Cartuja con previo arreglo y autorización de la Diputación. También se refirió a los rumores de irregularidades en el Ministerio de Trabajo, pero ni se ha concretado ni nadie ha querido declararse autor de esta denuncia. Desde mañana actuará un juez especial para aclarar estos rumores. Y en cuanto a la información internacional, debemos reseñar que don Félix Gordón Ordaz será investido embajador de España para asistir a la República de Cuba en la toma de posesión de su nuevo presidente. Responde a una invitación especial cursada por el gobierno cubano. Y en cuanto a la actualidad, también nos acercan la última hora desde nuestra redacción. El tren presidencial en el que Martínez Barrio visita Sevilla
llegó de mañana a la estación de la capital hispalense. Le recibieron las tropas formadas y las autoridades locales y el cardenal Yundain. También le esperaban el general Batet y el alcalde de Madrid, Pedro Rico. Los sevillanos le aguardaban fuera con banderas del partido que dirige el señor Martínez Barrio. Desde la visita al ayuntamiento de la ciudad, el presidente no perdió ocasión de acudir a la feria de abril. Durante los paseos por la ciudad, algunos sevillanos le recibían con los puños en alto cantando la Internacional. Y ponemos punto final a este informativo en Radio Universal y les dejamos, como siempre hacemos, con una melodía musical de nuestra personalísima selección, que esperemos sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias, amigos. Adiós. Una dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier. Ataviada de blanca mantilla parecía una rosa de té. Pues atravesamos nuevamente la dimensión tiempo para trasladarnos televisivamente, por supuesto, desde el siglo XX, desde el 22 de abril de 1936 al día de la fecha, 22 de abril, pero de 2019. Y para pues aclararnos el escenario que les hemos explicado a todos ustedes en el noticiario 1936, por cierto, las noticias que nosotros damos en el noticiario están todas ellas sacadas de los periódicos de la época, de los periódicos del día, de la fecha que les narramos. Aquí no nos inventamos nada. Todas las noticias que escuchan ustedes en el noticiario previo a la entrevista con el historiador de guardia, están todas ellas sacadas de los periódicos españoles de la época. En el día de hoy, del 22 de abril del 36. Bien, profesor David Sarias es profesor de Historia del Pensamiento Político de la Universidad CEU San Pablo. ¿Por qué la CEDA y los partidos de derechas en general se inhiben de nombrar compromisarios para la elección del nuevo presidente de la República? Bueno, hay dos motivos. Uno, porque el Frente Popular tiene y la República en general, el régimen republicano es excluyente. Ellos saben que no cuentan con la mayoría, digamos, aritmética para influir sobre la elección del presidente y, por lo tanto, pues no tiene sentido participar de un teatrillo. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, quizá más importante, porque todo el mundo es consciente en la época de que en las elecciones ha habido tongo. Vivimos en una época en la que hay este mito de la Segunda República como paradigma de la democracia liberal y la Segunda República no tiene nada de paradigma de democracia liberal. Y en la época se sabe. Afortunadamente, hace muy poco, los historiadores nos hemos puesto al nivel de nuestras fuentes primarias. Y hay un libro que es muy recomendable de los profesores Tardío y Villa, en el que precisamente, y ya así con documentos, se ha demostrado sin ninguna duda la dimensión que llega a tener ese fraude electoral, claro. Que lo importante aquí no es que se produjera fraude electoral, que esto se sabía, Aniceto Alcalá Zamora, que es presidente de la República, lo cuenta. Es que nos ha llevado 50 años que la profesión, que los historiadores como profesión afrontemos y confrontemos esa realidad, la reconozcamos. Y el recibimiento que tiene este libro al que hacía referencia, los profesores Tardío y Villa, pues refleja que incluso dentro de la profesión, los historiadores profesionales, la carga de ideologización y de construcción y mantenimiento del mito republicano debería de darnos, en cierto modo, vergüenza colectiva. Vergüenza colectiva, efectivamente. Así es, querido profesor. ¿Daban estos partidos de derechas, daban por perdida la elección tras el falseamiento, el pucherazo, por utilizar un lenguaje castizo que todos entendemos, el fraude en las elecciones de febrero del 36? El Frente Popular tenía mayoría en la Cámara. Esto es evidente, producto de esa estafa electoral, de ese pucherazo, de ese fraude. Y, por tanto, iba a elegir, esto estaba clarísimo, sí o sí, al presidente de la República, se pusiera a la derecha como se pusiera. Es que esto es fundamental, el hecho de que la ausencia de diálogo, la exclusión a la que los partidos de la izquierda republicana llevan a la derecha, la ideologización del régimen, el subrayar, es muy importante, el subrayar cómo la Segunda República no fue nunca un régimen inclusivo, como sí lo es nuestro régimen político intelectual, en el que todos los días
de tal forma que ni siquiera llega a las noticias. Los partidos políticos, incluso los más opuestos ideológicamente, tienen que llegar a acuerdos de forma regular y rutinaria y lo hacen y no pasa nada en las comisiones parlamentarias. Esta situación no existe en la Segunda República. Es una situación de un juego de suma cero en la que si te cedo algo estoy perdiendo y tú estás ganando. Una dinámica que es la que también entra a la derecha, pero que en este caso queda muy patente de que la derecha se inhibe con el agravante, que es muy bueno de nuevo subrayarlo, del pucherazo electoral. El pucherazo electoral. Vamos al profesor David Sarias. José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, en el momento en que nos encontramos ya, Falange Española de las Jons, se presenta a las elecciones de febrero en Cuenca. ¿Qué pasa? ¿Por qué se presenta ahora y por la circunscripción de Cuenca? Bueno, él sabe que tiene posibilidades de salir en Cuenca, sale en Cuenca y quizá lo fundamental es que se le levantan el acta. El gobierno del Frente Popular purga las actas y la de José Antonio pues se la purga, nunca llega a tomar posesión. Y es un nuevo ejemplo de lo que veníamos comentando antes, es la política de exclusión de los partidos de la izquierda republicana que forman el Frente Popular. Pero bueno, esto se hacía, profesor, con una desvergüenza absoluta. Con una desvergüenza absoluta y a mí lo que me sorprende enormemente es que, volviendo a la referencia que hacía usted antes, profesor David Sarias, que durante más de 50 años haya habido historiadores, o por lo menos que así se autotitulan, que hayan justificado este tipo de atrocidades democráticas. Pero ¿cómo se le puede levantar el acta de diputado electo, a un español, a una persona, porque no nos gusta ideológicamente? Bueno, pues igual que uno comete pucherazos, porque es lo mismo en el fondo. Y de hecho lo que se le acusa es que el acta que esas elecciones ha habido pucherazo. Es una especie de acusar al otro de lo que he hecho yo, con el fin de... Es increíble. Que lo fundamental aquí es, y no solo que sean 50 años de no reconocer esto, sino 50 años de glorificar al régimen republicano. Y luego de vilificar al régimen franquista por donde no se debe. Y no solo es que lo hagan algunos, es que es la profesión en bloque. En bloque. Es que hablamos de lo que es Hay una unanimidad. Exacto. Y si uno tiene la temeridad de cuestionar, digamos, este consenso, pues uno se arriesga a auténticos linchamientos mediáticos e intelectuales. Me remito, por ejemplo, al profesor Payne, que ni siquiera es español, y por decir cosas que son muy normales. Otro caso de un historiador que sí es más afín al régimen franquista, el profesor Suárez, cuando se le ocurrió decir que el régimen franquista era autoritario y no totalitario. Y se le hace un linchamiento en el país, en cabeceras nacionales. ¿Cómo lo pusieron? Y recuerdo ver aquello... Por decir una verdad. No, por decir una obviedad. Una obviedad política que es del ABC, del sota caballo rey de los regímenes políticos. El régimen de Franco era un régimen autoritario, es verdad, pero no era un régimen totalitario. Es que yo recuerdo cuando aquello, y de tener que explicarle a mis alumnos, a ver, esto que estáis viendo en la prensa, y tener que explicarles lo que significan los términos y decirles, en el resto de Europa se deben de estar muriendo de risa, porque estos son términos técnicos. ¿Técnicos? Es como llamar a un tabique pilar de soporte. Es que no lo es. No lo es. Que no es que el régimen de Franco sea ni bueno ni malo, es que no era autoritario. Autoritario técnicamente significa otras cosas. Profesor, vemos que ya entonces la palabra fascista ya se utiliza como un insulto y vale para cualquiera, como el gobernador civil de Murcia, por ejemplo, un republicano de toda la vida que al querer atajar los disturbios en la provincia de Murcia, pues es motejado de fascista por el Frente Popular. Bueno, esto seguro que a los televidentes les resultará familiar y es, bueno, en primer lugar es parte del mismo fenómeno del que venimos hablando de la demonización del adversario, ¿verdad? Y luego de la demonización del adversario utilizando un término muy concreto que hoy, y esto es bueno subrayarlo, ha perdido parte de su carga emocional. Llamarle a uno fascista en la época en la que Hitler está en el poder, en la que el fascismo está en el poder, es que es una acusación muy seria. Desde que la izquierda ha abusado de ese término de tal forma que hoy fascista es cualquiera. Cualquiera. Uno me cae mal y es fascista, con lo cual el fascismo original
o incluso el nazismo, porque aquí se mezcla todo, Se desdibuja. se banaliza. Y esto es una tragedia. Como decíamos antes, las cosas son lo que son, los términos técnicos son lo que son, y es mala idea utilizarlos mal y ponerlos al servicio de la ideología. Pues muchas gracias al profesor David Sarias, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad CEU San Pablo, por haber estado una vez más con nosotros en Noticiario 1936. Gracias, profesor. A ustedes. Hasta una próxima ocasión. Y a ustedes, hasta mañana a las 9:30 en punto, aquí, en Noticiario 1936. Gracias, amigos. Adiós.